están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Mitru y estamos nuevamente en Ápice Diverso, aquí por supuesto en Revolución Digital, la señal del PRI mexiquense. Y agradecemos por supuesto a nuestro querido amigo Jorge Quirós, que nos apoya y es el creador precisamente aquí de Revolución Digital. Gracias por supuesto a Eduardo Cruz en los controles técnicos, muchísimas gracias. También quiero saludar a una linda mujer que está aquí cerca, a Linda, muchísimas gracias Linda, también con su programa maravilloso que tiene aquí, por supuesto, en Revolución Digital. Y bueno, esta tarde ya estamos prácticamente a un paso de las fiestas navideñas, bueno, me refiero ya al 24 de diciembre, esta cena que se realiza en compañía de familiares y amigos. Antes de, pues vamos a continuar con la programación, con el último programa del 2024 de Ápice Diverso, a la altura de tus ideas. Y en esta ocasión, para cerrar el año con broche de oro y en nuestro segundo programa, prácticamente en el estreno de este programa, tenemos como invitado de lujo al doctor Marco Marín. ¿Cómo estás, mi querido Carlos, doctor qué y gustazo. amigo? Pues qué honor tenerte acá con nosotros en este programa de Ápice Diverso, donde tendremos un programa maravilloso. Al contrario, muy contento de estar con ustedes y en este estreno de este formato en vivo. Pues muchísimas Mucho gracias. éxito para ustedes, para el programa, ¿eh? Muchas gracias, mi querido amigo y doctor. Y bueno, voy a mencionar, tú tienes una semblanza muy extensa, pero voy a ser muy breve porque aparte el tema de esta tarde que vamos a abordar es la cura bioenergética del siglo XXI. ¿Es correcto, amigo? Es correcto. Es un tema muy fuerte y además es el título de tu más reciente libro que, si no me equivoco, es bestseller. Sí, así es. Entonces, tenemos mucho que plantear sobre este libro y cómo surgió el libro, pero antes, para el público que nos está sintonizando, los invitamos, por supuesto, a seguir nuestras redes sociales, nuestra página oficial y, por supuesto, aquí tendremos mucha información muy importante para todos ustedes. Pero antes les voy a mencionar un poquito de la semblanza aquí de mi querido amigo y doctor, que me parece muy importante mencionarlo. Él es creador de la medicina homeostática y tetraterapia. Además es director del Instituto Mexicano de Medicina Homeostática y Tetraterapia, miembro del Consejo Mundial de Sociedades de Medicina China, presidente de la Comunidad Internacional del Grupo Terapéutica y además es doctorado honoris causa en México, en Perú, en España, en Puerto Rico y por la Organización Mundial de Líderes. Además es miembro del claustro doctoral de la Universidad de Omlid, que saludamos a nuestro querido amigo y doctor Fuad Jalil. Un abrazo muy cariñoso. Que esperemos tenerlo por acá pronto con nosotros, ¿verdad? Seguramente así va a ser. Además eres director de Relaciones Internacionales de World Leaders. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí. Ajá, conferencista internacional y autor del bestseller que presentamos esta tarde, La cura bioenergética del siglo XXI. Mi querido amigo doctor Marco Marín, además es licenciado en psicología, osteopatía y naturopatía y ciencias, entre más cosas, porque tienes un currículum muy extenso, mi querido amigo, y me da muchísimo gusto que en este segundo programa estés aquí con nosotros. Platícanos, antes de entrar al tema, sí, ¿de dónde nace este libro? Porque ya es bestseller, pero ¿cómo llegó a ser libro? Bueno, sí, es bestseller en 5 categorías médicas, una de ellas tecnología médica. ¿Cómo llegó a ser libro? Fue la compilación, el resultado de investigación de muchos años, 2 décadas prácticamente, de asimilar y entender los procesos de las frecuencias y del eco electromagnético del planeta. Comenzar a ver la relación con las enfermedades de este siglo, empezar a ver cómo es que los niños nacidos en este siglo empezaron a desarrollar ansiedad y los adultos empezaron a desarrollar depresión. Y empezó a crecer el cáncer, se triplicó el cáncer en el cerebro en la población más joven, solo en este siglo XXI. Esos son algunos de los datos que me hicieron empezar a investigar las causas del por qué, nada es casualidad, ¿no? Y entonces en la investigación encontré que efectivamente las radiaciones electromagnéticas condensadas, como explico en el libro,
las creadas por el hombre o replicadas por el hombre, pues han estado causando esos daños a nivel encéfalo, raquídeo y a nivel cognitivo, y todas las personas pues estamos lamentablemente dentro de ese eco electromagnético y padecemos de una u otra manera de esta situación de intolerancia, irritabilidad, insomnio, dolores de cabeza y de ahí para arriba, que muchas veces no sabe uno por qué, mucha gente no sabe por qué, pero ahí están, ¿no? Y entonces de eso es parte de lo que explicamos en el libro. Mencionaste algo muy importante que ya se ha convertido en moda en nuestra sociedad: la ansiedad, la depresión. La depre, ¿no? Sí, que ya el estrés, que vivimos Ajá. en un estrés Sí. constante. A diferencia, por ejemplo, tú como doctor, ¿cuál ha sido esta diferencia de la ansiedad que se vivía en la década de los 70s, 80s, 90s a la que se vive ahora, y por qué se ha disparado tanto las enfermedades? Y la ansiedad siempre ha sido ansiedad en todas las épocas, pero seguramente ha sido pues variada, ¿no? Sí, sí, muy, muy buen punto. Mira, son diferentes etapas, efectivamente, diferentes tipos de estrés y de ansiedad. Empecemos por el estrés, que antes se hablaba mucho del estrés, ahora no. Y eso es porque la era industrial en el mundo generó, a partir de la industrialización del mundo, generó empleos y generó horarios y generó compromisos y generó compromisos económicos, renta, alimentos y todo lo que hay que pagar. Entonces toda la sociedad humana empezó a entrar en el siglo pasado en una era de estrés industrializado, un estrés mecánico. Entonces empezaron a crecer esos problemas, pero se tenía en cuenta eso y por eso pues el descanso, las vacaciones eran importantes. Pasa ese tiempo y ahora ya no es el estrés, sino que sube a nivel de distrés, que es justamente ya el nivel patológico, que empieza a crear algunos síntomas o enfermedades en la persona, como dermatitis, urticaria, psoriasis y miles de cosas que en el pasado no había y que ahora se presentan incluso como síndromes, ¿no? Muchas veces desconocidos, y entonces pues se tienen que tratar a partir de las emociones de la persona. Eso, bueno, ya terminamos el siglo y ahora comenzamos este siglo en el que ya la gente no identifica las causas del estrés solamente como algo rutinario, el empleo, el trabajo, los horarios, sino que sin razón alguna la gente siente esa ansiedad, como un pequeño monstruo o un monstruo muy grande en el pecho, que produce desesperación, produce inquietud. Entonces, digamos que va avanzando de nivel. Lo que era el estrés se convierte en distrés, es decir, se sintomatiza. Distrés es patológico realmente. El estrés es normal y es necesario en todos los seres humanos. Nosotros, por ejemplo, ahora íbamos a empezar esta entrevista a la 1, tenemos que programarnos, eso nos genera cierto estrés, pero es normal y es perfectamente entendible, que nos permite pues estar lúcidos, activos, ¿no? Pero el distrés es cuando ya genera patologías enfermizas. La ansiedad es cuando sube de nivel y entonces se siente una desesperación, una inquietud. Pero no ha parado el asunto ahí, mi querido amigo, en la ansiedad. Hoy se conoce al siglo XXI como el siglo de la ansiedad, pero en realidad yo siempre he estado promulgando desde hace varios años que no es el siglo de la ansiedad este. Entonces, ¿a qué se le llama ahora el siglo de qué? ¿Superestrés o qué será? El siguiente nivel. ¿Cuál es el nivel? Angustia. Angustia. Este es el siglo de la angustia. Si te das cuenta, muchos jóvenes se están suicidando en todo el mundo, jóvenes. Y desde la adolescencia, ¿no? Desde la adolescencia, no encuentran un sentido a la vida, no encuentran en la brújula, o no existe una brújula para ellos. Entonces hay una desinformación, lamentablemente, que está abrazando a la población mundial. Hay una desilusión masiva en las personas sobre los sistemas en todo el mundo, tanto de control como de economía, de sistemas de vida, de gobierno, en fin. Y eso ha creado una desilusión, una frustración masiva, es a lo que llamo yo una frustración masiva, que ha llevado a que la gente, pues en general, sienta ese pequeño monstruo aquí, que ya no es ansiedad, es con el que conviven día a día, y lamentablemente los ha orillado a muchos de ellos a aislarse totalmente, o a nuevas fobias, que hay una lista enorme de fobias a salir a la calle, fobias a conversar con alguien, fobias a ver personas,
Y todo eso causa una enfermedad, finalmente. Esa ansiedad, esa angustia. Angustia. Se convierte en enfermedad. Sí, exacto. Y ahora, ¿cómo trabajar precisamente esa angustia? Porque hay puntos importantes en tu libro precisamente para contrarrestar toda esta vorágine de enfermedad que empieza desde la emoción. Sí. ¿Cómo se empieza a trabajar? ¿Cómo tú lo empezaste a trabajar en tu libro para que la gente también pues vea alternativas para sanarse? Lo primero es tomar conciencia. La concientización, como decimos en América, o la concienciación, como dicen en otros países, es el primer paso. Tomar la concientización de quién somos, no de cuánto tenemos. Porque ahora muchos se miden en función de lo que tienen. Eso es gravísimo, porque el día que no tienen, sienten que no valen absolutamente nada. Exacto. Una persona llega a un lugar en un automóvil último modelo de lujo y quiere que lo vean bajar del auto y entrar en ese lugar, y se siente tan importante como el valor del vehículo. Pero si tuviera que llegar caminando, ¿cómo se siente? Pues se siente desvalorizado. ¿Te das cuenta? Y eso sucede en todo el mundo. Entonces relacionamos lamentablemente y nos hemos dejado manipular las mayorías por la idea de que el éxito y el valor de las personas son lo mismo, y no es así. Existen personas con un valor inalcanzable que no tienen dinero, y existen personas pues con una adolescencia muy grande de valores que tienen mucho dinero. Yo creo que mencionas algo muy importante. Recordé hace tiempo un video donde va un señor en su coche y de repente va otro en la bicicleta. El de la bicicleta añora al del coche. Luego va otro en silla de ruedas y añora a lo mejor tener las piernas bien para subirse a la bicicleta. Y así cada quien añora lo que tiene la otra persona, pero no vemos hacia adentro, no realizamos esa introspección. Exacto. Y creo algo muy importante que has mencionado: cuando no nos damos cuenta de que nuestra existencia misma ya es rica, porque nuestro cuerpo veo que es mineral, somos mineral. Pero ¿qué sucede? Cuando vemos al exterior nos olvidamos de nosotros mismos. Así es. Y creo yo, tú que eres el experto, me dirás si es cierto o no, cuando nos percatamos de que la abundancia está aquí, la salud llega a nuestra existencia. Cuando nos percatamos que la salud está en el exterior, entonces vamos en declive. Exacto, sí. Me hiciste recordar cuando estudiaba yo psicología. Ajá. Estábamos en un ejercicio en la facultad y el maestro, el catedrático, nos hizo una pregunta abierta a todos. Yo fui el último y la pregunta es: ¿cómo fue tu infancia? Y entonces yo escuchaba a cada uno que iban diciendo lo peor de su infancia, las carencias de su infancia, todo lo que, las ganas con las que se habían quedado de vivir muchas cosas, ¿no?, de la infancia. Y cuando llegó conmigo, debí haberles caído muy mal en el primer momento, porque yo respondí: yo fui muy rico de niño, nunca tuve carencias, no tuve de más, pero tuve lo necesario. Y entonces aclaré, aunque mi padre ganaba poco dinero, entonces ¿cómo? Entonces dijo que es muy rico y su padre ganaba poco dinero. Justamente por eso, porque yo me enfocaba siempre en lo que tenía. Estar agradecido, en mi caso a Dios, por lo que tienes. Hoy mismo tenemos salud. ¿Cuánta gente hoy no amaneció? Mucha gente. Hay funerales ayer, antier, todos los días, ¿no? Y de pronto, ¿cómo que se murió? Si lo vi ayer, estuve con él, ¿no? Un infarto. La gente, no tenemos la vida comprada. Entonces, estar agradecidos por lo que tenemos. La salud el primer día, o sea, la vida misma, la salud. Y de ahí en adelante, todo lo que tengamos es estar conscientes de lo que tenemos, y eso es lo que nos enriquece realmente. Yo creo que eso es muy importante, buscar, como bien lo mencionas, la salud, pero en nosotros mismos, pero también encontrar la salud en la alimentación, con las personas que abonen a nuestra vida, que no nos alimenten también de situaciones negativas. Está bien que en la vida no podamos ser positivos toda la vida y al 100%, pero llevar un equilibrio para que se vea reflejado en el cuerpo. Exacto. Y la contraparte, lamentablemente, es que en el mundo la gente está enfocada en lo que no tiene y en lo que no es. Y desde pequeños le están metiendo en la cabeza llegar a ser como alguien que no son y tener lo que no tienen. Y entonces es una búsqueda como ratas de laboratorio, de estar ahí vuelta y vuelta y vuelta en búsqueda de algo que nunca llegan a tener, porque
Dime a cuántos no se les ha ofrecido ser millonarios con la idea de que ese es el éxito supuesto, y dime cuántos son. No, pues no. Ahora, la gran mayoría no. Entonces ahí viene la llamada frustración masiva que yo le llamo. Y luego dime de la cantidad de millonarios que hay en el mundo, cuántos de ellos realmente son felices, cuántos de ellos realmente duermen con una conciencia limpia. Porque a pesar de que sean ricos, mencionaste, tú eres psicólogo, las heridas que carga uno desde la infancia. Por ejemplo, una de ellas, las heridas de abandono. Exacto. Lo que provoca una herida de abandono a largo plazo, si no es trabajada en su momento, en su tiempo, se ve reflejado en el cuerpo, en el organismo. Totalmente. Las emociones siempre van a crear en el cuerpo algún efecto adverso o un efecto favorable. Lo que no es al revés, de, por ejemplo, asumir que una enfermedad como un cáncer siempre fue provocado por alguna emoción, no siempre es así. También hay factores químicos, radiación, factores hereditarios que pueden hacer que uno herede el cáncer, pero no siempre la emoción. El cáncer, entonces, hago mi pregunta ahí. ¿El cáncer ya todo ser humano lo trae? O sea, ya tenemos células cancerígenas y provocamos que se dupliquen, que se tripliquen, ¿o qué sucede ahí, doctor? Sí, de hecho, todos los seres humanos hay estudios concluyentes que indican que por lo menos 10 veces en la vida desarrollamos cáncer, todos. Pero ¿quién crees que se encarga de controlarlo, identificarlo, controlarlo y desaparecerlo? Es el sistema inmunológico. Exacto. El sistema inmunológico junto con el sistema homeostático son dos programas, como dos softwares, en el interior de nuestro cuerpo con el que nacemos. O sea, estamos dotados de esa capacidad. Controla y controla y controla. Cuando es rebasado, lamentablemente, es cuando le ayudamos para que él mismo recupere y regenere y sane a la persona. Pero no existe ninguna ciencia en el mundo que cure a nadie. No. Bueno, ahorita vamos a platicar ahora de tu libro, porque también hay temas muy importantes ahí. El público ya está realizando sus comentarios. Les pedimos también que realicen alguna pregunta, si la desean hacer, por supuesto. Alejandro Sánchez, saludos amigos, interesante tema. Saludos desde Naucalpan, gracias Alejandro Sánchez. Patricia Navarro, buen invitado, felicidades por informar de estos temas. Edgar Valdespino, saludos amigos de Ápice Diverso, buen programa. María José, saludos, quisiera saber más de medicina natural, me gusta su programa. Eso es muy importante porque tenemos también que tener esa visión de que la medicina natural nos puede ayudar, pero también yo creo que tenemos que mentalizarnos y tenemos que ayudarnos mentalmente y emocionalmente. Ya nos dirás. Ahí Felipe Montes, buena tarde, la alimentación es primordial para estar bien. Saludos, gracias por seguirnos. Pues la prevención, yo le diría a la chica que preguntó sobre la medicina natural. Mari José. Mari José es la prevención, Mari. No. En la China imperial, hace unos 3.500 años, el médico chino era responsable, pero no de que la gente no se de sanar a la gente, sino de que la gente no se enfermara. Imagínate a qué nivel llevaron la prevención. Entonces se le asignaba un sector y el médico tenía que ser capaz de que la gente en ese sector no se enfermara. Así que lo hacía a base de qué prevención, concientización. Eso mismo es lo que en Asia se sigue realizando ahora y por eso hay longevidad mucho más activa y longevidad también mucho más amplia allá. La gente vive más tiempo, tienen menos problemas en cuanto a ciertos sectores de salud. Y nosotros acá en América, en Occidente, sí tenemos mucho el problema de la corrección. No prevenimos, sino corregimos. Y ahí luego ya queremos sanarnos ya llegas con una enfermedad de 20 años y quieren que te solucionen el problema. Con una pastillita y que sepa sabroso y nada más. No, yo creo que ahí ya es una situación desde muy pequeños, llevar una alimentación sana, el deporte, la familia. Yo creo que todo eso ayuda para esta salud integral. Y siempre es bueno empezar en cualquier fecha, aunque la gente no lo haya hecho desde pequeño, siempre iniciar algún programa de ejercicio, algún programa de respiración biométrica, por ejemplo, lo que se enseña en algunas culturas. Los yogis en el pasado enseñaban la respiración biométrica que hoy conocemos como tal. De eso hablo en el libro. Ahora es lo que quiero que me respondas. ¿Qué es la cura bioenergética y para qué nos ayuda? La cura bioenergética son esos factores de prevención, concientización y realización de algunos esquemas naturales.
En el libro les comparto 5 técnicas distintas que pueden aplicar para que cada persona por sí misma pueda tomar esa conciencia y pueda tomar esas prevenciones, que pueden mitigar podría ser hasta 0, ¿no? Porque, repito, todos tenemos el potencial de desarrollar cáncer, así como las células alergénicas están en nuestro cuerpo. Se van a detonar en cualquier momento por algún estimulante, pero no todos las desarrollamos justamente porque el sistema inmunológico se encarga de controlar. Así que ahí hablamos de que el sistema inmunológico y homeostático del cuerpo, que trabajan conjuntamente, tomen el control de todas las patologías que existen. Una pregunta, doctor, que me llama mucho la atención. Siempre mencionan que la respiración es importante para mantener un equilibrio en el cuerpo. Sí. ¿Qué tan cierto es, trabajar la respiración consciente para evitar enfermedades? Número 1, que sea consciente, como bien dijiste, es importante. Número 2, que sea biométrica. Y número 3, que sea constante. ¿Qué es lo que hace la respiración? ¿Por qué podemos incluso agradecer a la respiración, que nos puede quitar hasta la gastritis, la ansiedad, el insomnio, los dolores de cabeza, muchas cosas que ni nos imaginamos muchas veces? Porque en el proceso de oxigenación, las células lo que hacen es polarizar, hiperpolarizar y repolarizar su energía. Entonces, así como nosotros inhalamos oxígeno y eliminamos dióxido, las células, en vez de ello, lo que hacen es repolarizarse e hiperpolarizarse, cambiar de protones a aniones, de aniones a protones. Los aniones son como las vitaminas en los alimentos. Los aniones están en el aire. Ahora, en esta cabina, vamos a pensar, tenemos alrededor de, vamos a decir, 1000 aniones por decímetro cúbico. Pero si vamos al Nevado de Toluca, allá donde hay mucho oxígeno, podría subir a 200,000 o 400,000, imagínate. Por eso también nos mareamos, también por la eso, altura exacto, y por la oxigenación. Exacto. Y si nos vamos al mar o si nos vamos a un bosque, estamos recibiendo esa densidad de aniones muy, muy grande, que son vitaminas para la célula. Entonces, la célula está en mejor condición de mejorar que pues todas sus funciones prácticamente. Ahora, en tu clínica, ¿ya cuántos años tienes trabajando en tu clínica y qué personas son las que acuden precisamente a tu clínica? ¿Cuáles son las enfermedades o afecciones por las que se tiene que acudir a tu clínica y precisamente por esta cura que bien mencionas en el Bueno, tenemos 22 años en 22 Metepec, años. ahí en Xitle 911, ahí a 2 calles de Pabellón Metepec. Y nos hemos enfocado en todo lo que sea degenerativo, en combatir la degeneración celular. Nos apoyamos mucho en aparatología clínica también, para tratar enfermedades crónico-degenerativas y cáncer. Enfocado a lo crónico-degenerativo. Sí. No nada más porque, yo soy osteópata craneosacral, entonces vemos la columna vertebral y vemos la parte psicológica. Cuando yo me titulé como psicólogo, lejos estaba de imaginar que iba a haber una demanda tan grande, ¿no? Prácticamente hoy el 100% de las personas que me consultan traen algún problema emocional. Entonces, hemos desarrollado técnicas que están en el libro, por cierto, de psicoterapia neurobiológica. Y allí enseño cómo es que podemos relacionar las emociones con los órganos, cómo detectar cuál es la emoción que tú tienes. Y la emoción y sentimientos son cosas distintas que van a crear en tu cuerpo un efecto biológico. Entonces, nos encargamos de identificarlo y trabajar esa parte. ¿Ahí con esta tecnología se trabaja con nanotecnología? Sí, también utilizamos de apoyo nanotecnología. Mira, muy interesante. Y ondas escalares. ¿A qué se refiere eso de ondas escalares? Pues es que, mira, con la nanotecnología, en general, el nano, para nuestro público llega a la mitocondria. Y él la atraviesa, literalmente, ¿no? El nano es una unidad de medida que es mil veces más pequeño que 1 milímetro, entonces la tecnología ha llegado a eso. Hay todavía una medida más pequeña que el nano, se llama angstrom, con N, angstrom, y es todavía más pequeña, ¿no? Y que también hay aparatos que son nanos, ¿verdad? Y lo miden y todo. Esta novela de Julio Verne, que era ficción, es totalmente cierta ahora, entra a nuestro cuerpo y viaja por él. En segundos, lo que absorbes por la boca ya está en el corriente sanguíneo y nos facilita el proceso digestivo y demás. Pero ahora ya avanzó a ondas escalares también. Con las ondas escalares están entre los rayos gamma y los rayos X y tienen la capacidad de separar momentáneamente las moléculas
Y entonces, ¿En qué nos ayuda, mi querido doctor? Ay, pues son tantas cosas, pero un ejemplo. Un ejemplo, público... evitar la aglomeración. Por ejemplo, si estamos en un espacio, en un concierto, estamos, no sé, 100,000 personas, todos parados, 100,000 personas, todos apretados. ¿Es cómodo? No, pues no es cómodo. No, ¿respiramos aire fresco? No. Podemos hacerlo, pero no es sano ni es cómodo. Bueno, deberíamos tener un espacio, ¿no? Un espacio pequeño, pero un pequeño espacio. Ese espacio nos da comodidad, nos permite maniobrar, nos permite sentirnos a gusto y nos permite tener una mejor oxigenación. Bueno, las células tienen un espacio llamado espacio intersticial. Entonces, aunque tenemos 75 billones de células, lo que calcula la ciencia, no quiere decir que están todas amontonadas y revueltas. Deben tener un espacio entre cada célula, un espacio suficiente por donde corran, por ejemplo, los líquidos linfáticos que van a recolectar la toxicidad de tu cuerpo, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Cuando hay un cáncer, se pierde, lamentablemente, esa capacidad, empiezan las células a aglomerarse, a encimarse, y eso empieza a formar un tejido que después se llama tumor. Entonces, imagínate si no es importante. Entonces, ahora entramos al cuerpo y separamos las células, las separamos y les damos ese espacio, ese aire, ese oxígeno, y evitamos que se aglomeren. Y además, doctor, algo que me recordaste, constantemente nos estamos oxidando. O sea, el hecho de respirar, sí, ya nos estamos oxidando. Así es. Para entenderlo también, a nuestro auditorio, es como una chimenea. Metemos ahí unos leños, prendemos fuego, nos calentamos, la energía viene en forma de calor, sabroso, muy bien, pero toda esa energía está generando residuos que son la ceniza. Esa ceniza es el estrés. Nuestras células son la chimenea. Al interior el fuego es en la mitocondria el proceso de energía que se está fabricando por el que vivimos, pero por el simple hecho de estarse fabricando está generando oxidación. Y ya cenizas. No se da abasto, ¿no? O sea, por sí sola, con tanto estrés, hay que estarlo limpiando. El cuerpo por sí solo no logra mantener un equilibrio. No, porque ha sido de alguna manera muy atacado. Recibíamos en los años 90, aproximadamente en los primeros estudios, unos 10,000 impactos oxidativos por día, los seres humanos en el globo terráqueo. Actualmente ya eso fue rebasado por mucho. Por ejemplo, un teléfono celular está todo el tiempo recibiendo señal. Cuando no recibe señal se esfuerza por alcanzar la señal e incluso se calienta. Bueno, lo mismo, eso indica que en los años 90 empezaba la tecnología celular, no abarcaba todos lados, estábamos libres de esa influencia, pero actualmente no importa dónde estés, nuestra cabeza, nuestra bóveda craneal es una antena móvil que está recibiendo toda esta señalización, esas frecuencias condensadas. Así que usemos o no usemos celular actualmente, eso ya no es relevante. Todos estamos dentro del eco electromagnético, que lamentablemente es dañino. Ahora, en el siglo XXI, el siglo XXI nos trajo tecnología, también nos trajo escasez, me refiero emocional, sí, que a partir de esa escasez emocional, pues se disparan más las enfermedades. Sí. Ahora, ¿cómo? Ya lo has mencionado durante el programa, ya estamos en la media del programa. ¿Cómo en el siglo XXI como sociedad vamos a concientizarnos teniéndolo? Porque a veces tenemos la información, doctor. Tenemos toda esta información que tú nos das, que vemos en redes, que se habla de tecnología para mantener un equilibrio en la salud, pero a veces como sociedad vemos pero no vemos. O vemos pero no observamos detenidamente lo que tenemos ahí, que primero es nuestro cuerpo. No es lo que decíamos del coche, que si el otro tiene el coche más lujoso y la otra persona el coche menos lujoso. ¿Cómo ir trabajando, cómo ir empatando esta salud? No sé si me explico, de lo que estamos observando, que tenemos ya opciones para mantener un equilibrio para nuestra salud, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta en pleno siglo XXI cuando, curiosamente, se está disparando más la enfermedad? Y también tenemos, por ejemplo, aquí que tú nos mencionas, la cura, ¿no?, del siglo XXI. Volvemos al punto de la concientización, es valorarnos. La gente en general ha perdido la brújula, como ya mencionaba, no se valoran por quiénes son, sino por lo que tienen. Entonces, cuando las personas tomamos conciencia del valor que tenemos, entonces ya no es solamente
el quién soy yo, sino cuánto valgo como persona, cuánto valgo debido a mis acciones, cuánto valgo desde el interior. Por ejemplo, ¿puedo reemplazar un riñón? Pues, Podría ser, pero es muy complicado y costoso. ¿Puedo reemplazar el hígado? ¿Puedo reemplazar el corazón? Entonces, empezar a tomar conciencia de lo que vale, de lo que valemos físicamente. Eso, por ejemplo, podría mover a algunos a realizar algunas cosas que lamentablemente no ha estado dispuesto a realizar porque no tiene esa conciencia, no tiene, o tal vez ese interés de hacerlo. Yo me pregunto, ahora que recordé de eso, ¿puedes reemplazar un riñón, un hígado, un corazón? Me acordé, por ejemplo, de los escáneres, que ya hacen como, duplican, ¿no? Sí, sí. ¿Eso qué tan bueno es o no es tan bueno o es parte de esa evolución de la medicina, este tipo de reemplazos por medio de los... Sí, escáner, ¿no? Sí, sí. Es parte de la evolución. De hecho, acabamos de estar con un familiar que fue intervenido con una cirugía con robótica en Estados Unidos. Y pues es impresionante para quienes no están al día con ese tema, ver que una cirugía que antes hubiera tomado 3 o 4 días de recuperación en observación, ahora es una operación ambulatoria. Entras y sales el mismo día. ¿Cómo crees? Sí. Entonces la robótica, bueno, ya interviene con una precisión, evita el sangrado, las hemorragias, la persona se recupera muy pronto. Y entonces, bueno, es parte de los avances de la tecnología y está excelente. No obstante, a pesar de esos avances y de los órganos de reemplazo que comentas, hay otro factor muy importante que no se ha logrado detener o mejorar, que es el factor de la energía vital. O sea, ¿a qué se refiere con eso? Yo puedo tener, por ejemplo, puede haber un niño o un joven que tiene los órganos perfectamente nuevos, ¿no? Okay. Nuevecitos. Y muere. ¿Qué falló ahí? Un atleta que es pues atleta de alto rendimiento, ¿cuántos no hemos visto? Que están en pleno deporte, ejercicio, y de repente caen muertos por un paro cardíaco. ¿Qué órgano falló ahí? Pues el corazón, ¿no? Pero hay caos o lo ¿Pero cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz? Exacto. Entonces, ese ki o energía vital es lo que nosotros tenemos y lo que lamentablemente hasta hoy la tecnología no ha logrado ni descifrar ni controlar, ¿no? Yo creo que volvemos a esa parte de la emoción, el trabajar con nuestras emociones o qué es lo que sucede con nosotros desde nuestro nacimiento. ¿Podría ser, doctor? Podría ser eso y también el tomar la conciencia de que nosotros no tenemos el control realmente sobre la vida. Tenemos un control parcial hacia nuestra persona y lo que podemos realizar, pero así es. Hacia la vida no. Ahora, algo muy importante, no estamos enfermos, porque hay público que nos está escuchando y dice, no, pues yo estoy bien, estoy sano, quiero prevenir, quiero conocer la medicina bioenergética. Sí. ¿Cuál es el paso si queremos o la gente quiere acudir para prevenir? Claro. Lo importante es prevenir desde muy pequeños, sí. No esperar a que ya tengamos el problema. Sí, sí, claro, pueden visitarnos o pueden a través de internet tenemos los días, hay días específicos en los que damos charlas de salud y concientización sobre esos temas de salud. La persona que te comenta que está bien, eso es bueno, pero él, podríamos decir, se siente bien, pero saber si está bien solamente es con un estudio, porque muchas veces, ¿cuántas personas no de pronto han sufrido un diagnóstico de cáncer? ¿Y cuánto te queda? 1 mes de vida. ¿Cómo? Pero me siento bien, es asintomático. ¿Qué pasó en el interior? Tal vez ya el hígado o el páncreas estén deshechos totalmente, pero no te habías dado cuenta. Se puede pasar que estemos por la vida como si nada y de repente llega la enfermedad, pero no es de que llegue, ya estaba ahí. Sí, ya estaba. Por ejemplo, a alguien que se le diagnostica una diabetes no es porque se generó de un momento a otro, es algo que es un proceso que toma años o décadas. Presión arterial, en fin. Y el cáncer, así es. El cáncer que ha crecido, había 10 en el ranking del INEGI hace 30 años, después ahora había 100, actualmente hay más de 200 tipos de cáncer, imagínate. No, muchísimo. Y muchos son asintomáticos.
Ahora, tú durante más de 20 años de experiencia que tienes en el campo de la medicina, ¿cuáles serían estas alternativas? Me refiero en medicina, en alimentación, ¿cómo ir abonando? Porque sí hay que acudir, por ejemplo, como bien dices tú, a realizarse un estudio, pero la alimentación, hoy en día todo está a base de comida enlatada, por ejemplo, Sí. comida chatarra. Esto tiene que ver con cuestión de disciplina, pero ¿qué seguir? ¿Cómo ir trabajando este proceso? Hay varios factores muy buenos, así como nos acostumbramos a ver en los comerciales, come frutas y verduras, pero nadie le hacíamos caso, ¿no? Entonces ahora es regresar a los básicos en cuanto a alimentación, es evitar todo lo industrializado, todo lo que no es natural es industrializado, todo lo que no es natural. Entonces es abocarnos a lo que da la tierra. Ahora, hay un factor importante, la sobreexplotación de la tierra ha reducido la calidad de los nutrientes. Los fertilizantes. Y los fertilizantes, todo eso. Lamentablemente sí. Entonces, en el pasado, con 3 porciones diarias, el equivalente a una taza de café, era una porción. 3 porciones diarias de verduras y frutas en el día era suficiente para una persona, para dar los nutrientes necesarios. Actualmente, de acuerdo a estudios de algunas universidades, se requerirían 11 kilos de frutas o verduras para ingerir esa cantidad de nutrientes que necesitamos al día. Imagínate quién va a estar consumiendo 11 kilogramos y a estar gastando esa cantidad de dinero. Pues no. Esa es la situación por la que en general la salud de las personas ha ido en declive y se han hecho necesarias las dosis de complementos, suplementos alimenticios, y la industria ha crecido tanto, ¿verdad? Porque dice, yo te doy esos minerales que no te da la tierra, te doy las vitaminas que ya no te dan las frutas, te doy el ácido ascórbico que ya no te da la naranja, comemos alguna fruta, está bofa, grandotas, pero no tienen sabor. ¿Te acuerdas el rábano cómo picaba? Ay, sí, bien rico. ¿Y ahora? ¿Ya no sabe? No. ¿Sabes las frutas ya no. ¿Sabes qué mineral tiene el rábano? No. Cobre. ¿Sabes? En los últimos estudios a nivel mundial, de acuerdo a la OMS, ¿sabes qué porcentaje de cobre ha perdido? ¿Cuánto crees? No tengo ni idea. ¿Cuánto creen? 93%. 93%. O sea, ya casi no tiene cobre. Y así podríamos... Y si le sumamos a todo frutas y verduras, están en el mismo caso. Sí. Esa es la razón por la que hay tanta deterioro, ¿no?, en la salud. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, informarnos es una parte muy importante, utilizar complementos naturales, la oxigenación importantísima. ¿En tu clínica están esos complementos, por ejemplo? Bueno, la orientación que les podemos dar, sí. Okay. Sí, con todo gusto les damos la orientación. En los tratamientos acostumbramos darles tratamientos a base de jugos o de algunos alimentos naturales. Okay. Mira, el doctor Hiromi Shanyo, un médico japonés, el padre de la colonoscopía, se le conoce porque él fue el que desarrolló a través de la laparoscopía. Se le ocurrió decirle a un ingeniero, oye, ¿y si la metes al estómago y hacemos eso y lo otro? Y en sus saberes hay más de 40,000 intervenciones digestivas. Y él escribió un libro muy interesante, un libro bastante grueso, que resumido en pocas palabras, es alimentación a base de crudos, para reparación de neoplasias, de pólipos, de divertículos, trastornos digestivos, cáncer. Y claro, el proceso es largo, ¿no? Es largo. Pero ahí te explico paso a paso por qué es crudo, cómo se debe masticar, cómo se debe utilizar, aprovechar la saliva que producimos. Producimos entre 1,5 litros y 2 litros de saliva diario. 1 litro. Imagínate, o 2 litros diario de saliva es lo que producimos. ¿Para qué tanta saliva? Bueno, algunos pueden pensar que es solamente para hidratar, ¿no? Tiene otras funciones importantes. Mira, nada más, si no me la sabía. Sí, ¿Uno nos va a hidratar y ya? Oye, los animales, ¿cómo se lamen cuando hay una herida? Aceleran el proceso de regeneración. Nosotros tenemos en nuestra saliva una enzima madre que es única. La tuya solo la tienes tú, tu cuerpo la produce, así como las huellas digitales. Y podemos activar esa huella madre a través de la alimentación, de la masticación. Entonces, pero sí es importante hacerlo a base de alimentos crudos. Mira, es muy interesante porque ahí ya nos vamos con más temas, pero yo sé que también en tu clínica, ya estamos casi en la recta final, dan talleres, sí, cursos. Sí, ¿Cuáles son los temas que se imparten en esta clínica? Damos muchas técnicas de lo que es la medicina natural, la medicina china, la medicina homeostática,
Y procuramos hacerlos de forma intensiva. Hay desde talleres de unas cuantas horas a cursos de fin de semana y también diplomados de hasta 4 meses. Entonces, enfocado para todo tipo de personas. Para todos todo. Los que No es necesario que lleven que sean estudios. doctores. No. De hecho, siempre tenemos médicos con alguna especialidad incluso que se integran a los grupos. En algún grupo coinciden, naturistas, psicólogos, de todo. Pero no es necesario. Hay quienes empiezan en ceros, sin ningún estudio previo, y son excelentes terapeutas. Recuerdo con mucho cariño una señora que de esos pueblos que tienen las costumbres ancestrales de reparar con las manos todo, ¿no? Como los hueseros, ¿no? Era una señora que tenía unas manos, pero impresionantes. Y te sabía curar los huesos súper bien y todo. Y llegó con nosotros, ¿no? Por una amiga que le comentó, dijo, ¿y si me van a aceptar? Yo no sé leer ni escribir. Sí, claro que sí. Y entonces ella terminó y se certificó con nosotros después de 20 meses, porque quiso seguir. Pero la recuerdo con mucho cariño porque siempre decía, después de ver en la clase, decía, ahora ya entiendo por qué esto, por qué aquello. O sea, lo que ella hacía, lo hacía porque tenía esa... Pues ya tenía la práctica, le faltaba la teoría. La teoría, ¿no? Y siempre se admiraba y decía, ahora entiendo por qué esto y aquello. Entonces, es muy bonito. Así que como referencia te puedo decir, no es necesario los estudios previos. Mira, tenemos una pregunta que nos realiza Felipe Montes. ¿Cuál es el mejor método para llevar la ansiedad? Saludos. Los invitamos a que compartan el programa, perdón, mi querido doctor, y sigan la página oficial www.priedomex.org.mx y por supuesto nos pueden seguir en X, @revoluciondig, y en Facebook e Instagram como Revolución Digital MX. No se olviden, todos los lunes en punto de la 1 de la tarde. Felipe, aquí te diría que hay 2 tipos de ansiedad, una consciente y otra inconsciente, o una identificada y la otra sin identificar. Si tienes identificadas las razones por las que tienes ansiedad, haz una lista de lo que te preocupa, haz una lista de lo que te produce esa ansiedad y todo lo que tenga solución, allí mismo escríbelo, cuáles son las estrategias, cómo lo solucionarías, qué atención le tendrías que dar y comienza a dárselas, pero plásmalo en un papel y revisa el papel y ve viendo los avances. Eso sería fabuloso. Ver los avances nos aclara la mente y nos da una dirección. Y eso te da mucha... Yo, por ejemplo, nunca dejo a la mente lo que voy a hacer. Un día antes en la noche yo escribo en un papel o escribo en el celular lo que voy a hacer y al día siguiente no me preocupo. Voy revisando y voy tachando o voy borrando y entonces dejo el estrés de lado. Si no están identificadas las causas por las que estás ansioso, entonces tienes que empezar a hacer algunas... podrías tomar una sesión psicológica para identificar las causas, ayudarte a identificar las causas que pueden ser causas que vengan desde la niñez o en alguna otra etapa de tu vida y esté bloqueada tu mente. ¿Eso ahí en tu clínica también se realizan estas sesiones psicológicas? Sí. Ok, perfecto. Saludos también a Yadira Xochiquetzali, que también nos está sintonizando qué también bonito de la ciudad apoyo, de Toluca. Apellido, digo. ¿Verdad? Muy bonito. Apellido. Y bueno, estamos en la recta final. Los costos en los talleres son muy elevados, todos tienen acceso a estos cursos, todos estos tienen talleres. Acceso, sí. Todos tienen acceso, son realmente costos muy accesibles, dependiendo del número de horas, oscilan entre 750 a 1,500 pesos. Perfecto. Sin problema. Pues hay mucho que entender sobre este tema, mi querido doctor. Para cerrar, algo que quieras mencionar de tu libro y si hay una segunda parte precisamente de este libro que ya es bestseller, La cura bioenergética del siglo XXI, ¿qué viene para el doctor a nivel profesional con estas publicaciones, con más temas? Sí, estamos trabajando ahora mismo en un tema justamente sobre la toma de valores, sobre redireccionar, la redirección de nuestras metas, emprender proyectos. Eso es algo que nos mantiene ocupados y esa es otra de las formas en las que combatimos la ansiedad, ayudar a que las personas que no tengan esa claridad mental logren tener un enfoque mental que les permita salir de esos cuadros. ¿Dónde podemos conseguir el libro de la cura bioenergética del siglo XX? Amazon.com, ahí la cura bioenergética del siglo XXI, y ahí les llega
vía digital. A tu domicilio. Vía digital. Ajá. Ok, perfecto. Redes sociales, si lo quieren impreso. Impreso aquí en territorio nacional se los hacemos llegar. ¿Sí? Claro que sí. ¿O directamente también en la clínica lo pueden conseguir? Y directamente en la clínica, claro. ¿Cuáles son las redes sociales, mi querido doctor? Redes sociales, la dirección donde se encuentran Marcomarin @live.com, live o live.com para los que no hablan, para que hablan English speak English. Sí, Marcomarin @live.com y nuestra página es institutoimit.com. Pues muy importante, como ya lo hemos mencionado en el programa, hay que redireccionar, hay que regresar a nosotros mismos, a esa introspección para ver dónde está la causa de nuestras enfermedades, de dónde viene la ansiedad, el estrés. Esto que tú bien mencionas y que lo comentaste ahora aquí para una de las personas en público, escribir. Yo creo que eso ayuda a sanar y organizar nuestra vida por medio de la escritura. Sí. ¿No? ¿Qué es lo que vamos a hacer para el siguiente día? Evitar precisamente, yo lo he evitado, me ha ayudado la poesía. Genial. Me ha ayudado muchísimo la poesía a lo largo de mi vida, pero el anotar lo que vamos a realizar en el largo de nuestro día, nuestras actividades, hacer como nuestra bitácora, para evitar precisamente situaciones que nos causen estrés. Descargamos el estrés. Miren, la corteza cerebral se activa por áreas. Entonces, si yo pienso algo, se activa una área, pero si ahora lo visualizo, se activa otra. Si ahora lo pienso, lo visualizo y lo escribo, se activa otra. Al arrastrar, la mente coordina nuestros movimientos para que podamos escribir claramente. Se activa otra área. Después de eso, al leer lo que hemos escrito, se activa otra área y conecta con las emociones. Entonces, el ejercicio de escribir o dibujar incluso lo que te causa ansiedad, después colocarlo en orden cronológico en tu vida y luego irle dando solución, ir escribiendo las posibles soluciones o estrategias para solucionarlo, va a descargar todo eso, va a descargar el estrés que sientes ahí. Y entonces tú lo vas a llevar como una bitácora y cada día lo vas a revisar. Mira, muy interesante. Eduardo Cruz, muchísimas gracias, que nos acompaña siempre en los controles técnicos, que nos diga, ¿y cuántos minutos nos quedan? Yo creo que ya casi estamos en la recta final, ¿verdad? Ya prácticamente para cerrar. Vamos a hacer una dinámica que realizaba yo anteriormente en otro programa, que me gustaría que menciones una frase que te abraza a ti. Yo te voy a mencionar la mía, que es del escritor estadounidense Walt Whitman. Seguiré toda huella geográfica del globo y saludaré cortésmente a toda ciudad grande o pequeña. Esa es la primera frase del programa, que es de Whitman, pero que a mí me refiere a esta situación de abrazar a todos por igual, porque finalmente aprendemos del campesino, del arquitecto, del doctor, del ama de casa. Hace poquito yo con una persona que se dedica mucho a temas de tarjetas de crédito y me decía, Carlos, pero yo nada más soy ama de casa. No, ya todo lo que me ha mencionado de cómo usar una tarjeta de crédito, cómo manejar las finanzas, las amas de casa manejan las finanzas de una manera, ¡wow! Saben hacer la despensa todo y les alcanza para todo. Estiran el dinero. Entonces, ¿qué me queda con esta frase de que no hay casa pequeña o grande? Finalmente, de toda casa aprendes, de toda voz aprendes, de todo cerebro aprendes. Excelente. ¿Cuál es la frase del doctor Marco Marín? Que a lo mejor hay una frase que te ha abrazado desde hace muchísimos años o recientemente, de tus viajes que has tenido en el extranjero. Una frase y el porqué de esa frase, Marco. Si tú quieres, todo es posible. Palabras del hombre más grande de todos los tiempos, Jesucristo. Él se refirió a la fe. Cuando uno tiene fe, todo es posible. Él dijo, hasta las montañas las puedes mover. Entonces, esa expresión, si tú quieres, todo es posible, yo la he abrazado, la llevo todo el tiempo conmigo, porque todo depende de que uno quiera realmente. Tenga la convicción. El poder ya viene por añadidura, ¿no? Realmente. Entonces yo invito a todos a que, bueno, primero que nada definan lo que quieren, estén dispuestos a pagar el precio de lo que quieren, porque hay quienes quieren, pero no están dispuestos a dar nada a cambio, entonces pues es difícil que solo con la intención, ¿no? Así que definir lo que se quiere, trabajar en función de lo que se quiere, pero que sean cosas
que realmente valgan la pena, ¿no? No, yo insisto, cuestiones económicas no. Es enfocarnos en ser útiles a los demás, enfocarnos en cómo ser productivos, en cómo ayudar a los demás, y lo demás va a llegar y te va a hacer feliz. Así es, mi querido Con Marco. o sin dinero. Mira, qué padre, qué charla tan bonita esta tarde, el segundo programa de Ápice Diverso a la altura de tus ideas. Espero que podamos contar con tu participación muy pronto para el 2025. Encantado. Algún tema en particular que quieras mencionarlo y compartir con el público. Esta es tu casa. Muchas Aquí gracias. Revolución Digital MX, Ápice Diverso. Carlos, encantado. Muchísimas gracias a todos. Gracias Hasta a la cada uno de próxima. ustedes. Hasta la próxima. Y por supuesto agradecer a Jorge Quirós por ser gran creativo de Revolución Digital MX. Gracias a Eduardo Cruz en los controles y a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Los esperamos para el siguiente año, 2025. Feliz Navidad, próspero año. Que venga lo mejor para ustedes, pero lo mejor, liberémonos del estrés, de la ansiedad. Recordemos que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu es la riqueza más maravillosa que tenemos. Así es que a disfrutarlo. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Sigan disfrutando.